Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos Frente a la Vida. Un gusto que nos acompañes, ser tu opción, tu alternativa para llegar a tu casa con nosotros, con la sonrisa, con la disposición, con el ánimo arriba, el ánimo que no es otra cosa que el ánima, que no es otra cosa que el alma, cuando se acaricia, cuando se convocan este tipo de conversaciones, sin ánimo nunca de llevar verdad. Yo me he dedicado los últimos años más bien a regalar sueños y posibilidades a la gente, y no verdades, pero sí conmociones que nos convoquen al compromiso del despertar de una conciencia, al compromiso de entregar cada día lo mejor de nosotros, porque cada uno de los invitados que tenemos acá nos pone en contacto con realidades, pero sobre todo nos regala y nos brinda que a pesar de cualquier circunstancia, ellos nos pueden brindar ese camino de luz que nos acerque, que nos convoca, y al final podamos llegar a la casa frente a cualquier día tormentoso que hayamos tenido y decir, la vida vale la pena. Y por eso estamos Frente a la Vida. Ponemos de una vez los contactos a través de nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, como Juan Diego Motiva o como Frente a la Vida, y nos puedes encontrar. Gracias por tus mensajes y por supuesto nuestro mail, frentealavida@telesucesos.com, para que podamos recibir tus opiniones, para que podamos siempre leer todo lo que quieres que planteemos en el programa. Este es tu espacio. Esta es tu alternativa para acompañarte siempre y que la sonrisa sea quien tenga la llave de tu casa cuando estés justamente regresando a tu hogar. Hoy me acompaña el rabino Max Godet, es el rabino principal de la comunidad judía del Ecuador, y vamos a abordar temas humanos, indudablemente con la visión religiosa, siempre con el respeto de cada uno de nosotros. Yo creo que el camino espiritual es un proceso que cada ser humano merece recorrer en función de su sensibilidad, de su propia vocación. Sin embargo, cuando uno conversa con el rabino, ahí más allá de la religión siempre hay eventos importantes que creo que nos abrazan y nos conducen a todos, y el tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con el perdón. A mi entender, el perdón en nuestros tiempos es como una palabra que está de moda. Yo a veces digo que cruzo con la tentación de pasar ciertas veces por los libros de autoayuda y me encuentro como un festín del perdón, pero quizás un perdón muy verbal, de poco accionar, de poco transformar, que al final no conduce absolutamente a nada. Entonces vamos a buscar una razón, a ver si realmente este perdón es efectivo, si se está procesando o no se está procesando, y creo que el rabino tiene cosas maravillosas que exponernos. Bienvenido, rabino. Muchas gracias, Juan, gracias por la invitación. Empezaría un poco que diagnosticáramos esta palabra, el perdón, desde el punto de vista religioso y cómo podemos hacer una aplicación humana de esto. Ok. Antes de todo, quisiera hacer una breve introducción al tema. Sabes que en la naturaleza, si observamos bien, todos los seres vivientes, cada ser, cada animal, posee las herramientas que él necesita para su sobrevivencia. A un animal se le dio... Él tiene solamente las herramientas, lo que es necesario para que él pueda sobrevivir. Nada más. El ser humano es la única excepción en toda la naturaleza. Es el que tiene mucho más herramientas, que son herramientas que podemos considerarlas como lujos, que no necesariamente tiene que ver con exigencia. Es decir, se entiende que se exige del hombre que use el potencial que tiene. Es decir, nosotros tenemos, para ir directo al punto, tenemos el potencial de manejar nuestras emociones. Tenemos el potencial de herir a alguien, de hacer a alguien sentirse bien, de relacionarnos, de mentir, de expresar las emociones. Son herramientas que no están relacionadas a la sobrevivencia, pero sí tenemos, es decir, creemos que la tenemos que usar. Entonces, siendo así, es una obligación del hombre, nos enseña el judaísmo, la sabiduría judía, es una obligación del hombre usar estas herramientas y manejar sus emociones, controlar, direccionar sus emociones, lo que siente, y principalmente cuando hablamos del perdón. ¿Y ese punto que lo da el alma? Este punto es el alma, obviamente. Okay, sería esa es el la gran aliento diferencia. divino.
Exactamente. Tanto que dice la sabiduría judía, dicen los sabios del Talmud, mi agibor, ¿quién es el héroe, el grande, el valiente? Akovesh tetzro, el que domina su instinto, es decir, el que puede controlar sus sentimientos, sus emociones, saber expresarse, saber relacionarse con el prójimo. Esto es un héroe, porque esto es el más difícil que hay. Entonces, y esto no es algo opcional, no de acuerdo con la sabiduría judía, esto es una obligación. Dice el judaísmo, el principal objetivo del hombre en su existencia es crecer, madurarse, y es fundamental que para esto él sepa manejar sus emociones. Y ahí está el perdón. Y el perdón entra en el judaísmo en un contexto de obligación. El perdón es algo obligatorio. El que no sabe perdonar es llamado de cruel. No está la opción perdonar o no perdonar. Uno tiene que luchar para saber perdonar y perdonar verdaderamente, y hablaremos del tema más adelante. Claro, ahora la pregunta es, indudablemente hay ofensas graves, hay cosas importantes que pueden marcar traumas en nuestra vida, y le pregunto, Rabino, ¿el perdón requiere una reparación? O sea, ¿la ofensa requiere ser pagada, por llamarlo de alguna manera? Porque yo he venido planteando últimamente que si no, la deuda psicoemocional del daño es muy grande, y a pesar de que podamos decir yo perdoné o yo te perdoné, sigue existiendo una deuda dentro de todo esto. Entonces la pregunta en concreto es, ¿perdón requiere reparación? Obviamente, tanto que si vamos a hablar un poco de perdón en relación al hombre, a Dios. En el templo, nosotros teníamos en Israel, en Jerusalén, el templo sagrado, donde todo el pueblo judío venía y por lo menos 3 veces al año a cultuar, a traer sus sacrificios, etc. Uno que cometió un pecado con el prójimo, un pecado grave como matar, robar, en fin, uno llegaba al templo para sanarse espiritualmente, para quedarse bien con Dios, y en la puerta del templo estaba el Sanedrio, los jueces para juzgar, el tribunal. Es decir, uno viene al templo y dice, señores sacerdotes, quiero que Dios me perdone, quiero quedarme bien con Dios. Y los sacerdotes decían, le decían, el que hace algo grave con el otro, el que hace un daño al otro, cometió daños con 3 personas, con tres individuos. Uh-huh. Con él mismo, es decir, el que roba ahora es un ladrón, el que mató es un asesino. O sea, él hizo un daño a sí mismo, un daño espiritual, y hay que limpiar. Pero antes de esto hay que cuidar del dañado, de la persona a la cual él causó el daño. Lo robaste, tienes que pagar. Lo hiciste un daño, hay que hacerse justicia. Por último, hablemos de Dios. Este es el orden y esta es la lección. Es decir, causé un daño a alguien, yo tengo que reparar. No existe perdón antes de reparar el daño. Lo robaste, ahora lo tienes que restituir. Lo hablaste mal, tienes que arreglar la situación de alguna manera. Después tienes que sanarse a ti mismo. Tienes que perdonar a ti mismo, sacar esto de tu cabeza, decir, me equivoqué, sigamos adelante. Por último, hables de Dios. Y lo mismo el otro conmigo. Él me hizo daño, le voy a pedir perdón. Primero tengo que decirle, mira, sabes que me causaste un daño. Quisiera mucho estar bien contigo. Quisiera mucho que pudiéramos arreglar el tema. Primero le arreglo para que no quede sentimientos malos, que no quede nada negativo, resentimientos. La palabra, exactamente. Claro. Después del perdón, y ahí puedo hablar en Dios. Ok, voy a quedar con esa reflexión porque la síntesis es que las cosas entre humanos también requieren ser reparadas, resueltas entre humanos. Así es. Para poder incluso llegar a lo que vamos a hablar en la próxima parte, que podríamos decir que es el perdón divino. Vamos a hacer ciertas reflexiones con el famoso día de Yom Kippur, que es el día del perdón. ¿Cuál es el significativo simbólico? Quizás incluso para la gente que no es judía, pero puede tener ese simbolismo, una reflexión de cómo actuar durante un año. Seguimos aquí frente a la vida, hoy conversando con el rabino Max God de la comunidad judía del Ecuador, y este tema maravilloso del perdón. Vamos a ver si al final del programa podemos reconciliar y darnos esa sonrisa maravillosa de decir perdoné. Esto es Frente a la Vida. Regresamos hoy conversando con el rabino Max God, el rabino principal de la comunidad judía del Ecuador, un tema que tiene que ver con el perdón. Estamos haciendo un abordaje humano, indudablemente trazado por la religión, que tiene además una cultura de muchos años, donde debe haber la sabiduría clara de cómo llevarnos a entender esta respuesta. Había dejado la inquietud, o mejor dicho, el resultado de lo que habíamos conversado en la parte anterior tenía que ver de que hay un perdón que es entre humanos,
porque hay mucha gente que todo lo quiere colocar a la instancia divina. Entonces yo a veces hago la reflexión como que, bueno, quieren llegar al posgrado, pero no quieren pasar por el pregrado. ¿Hay acceso a ese perdón divino sin haber pasado esa primera instancia, como lo mencionamos en la parte anterior? La tradición judía, la sabiduría judía, la Torá, dice que Dios perdona a lo que tú hiciste a Él. Dios perdona a lo que, ¿sí? Cuando te olvidaste de Él, cuando creíste que tú eres el dueño de tu vida, que tú resuelves todo solo, cuando no demostraste gratitud, estos errores nuestros hacia Dios, Dios está dispuesto a perdonar y nos perdona. Pero lo que tú haces al prójimo, solo el prójimo puede perdonar. Tú no puedes pedir perdón a Dios por haber hablado mal, robado, hecho lo que sea hacia el prójimo. Dios te va a decir, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Claro, pero fíjate que la gente siempre dice, bueno, que lo perdone Dios. De manera alguna, así es, de manera alguna. Tenemos, como mencionaste, el día del perdón en el judaísmo para que se entienda cuánto en nuestra cultura esto es un factor tan importante, tan fundamental. Tenemos el día del perdón y tenemos el mes del perdón. El día del perdón es el Yom Kippur. Históricamente es el día que creemos que cuando Moisés vuelve del monte de Sinaí con las segundas tablas de la ley, después que Dios perdona al pueblo por el pecado del becerro de oro. Entonces este día queda como el día del perdón desde 3.500 años atrás hasta nuestros días. Hacemos un ayuno de 25 horas y rezamos básicamente todo el día. Estamos en la sinagoga. Ayuno absoluto. Ayuno absoluto. Se come no ni agua, se toma. no bebida, Claro. no absoluto. Y estamos rezando todo el día pidiendo perdón a Dios. Ahora, dice la ley judía, uno no puede llegar al Yom Kippur, como hasta el día anterior, hizo su vida, hizo de todo, y llega Dios, perdóname de manera alguna. Antes del Yom Kippur está el mes del perdón, que es el mes de Elul, que nosotros llamamos el Hodesh HaSelichot, el mes de las disculpas, de pedir perdón. Y la ley judía determina que en este mes uno debe hacer, ¿cómo se dice? Una observación, una reflexión, introspección, y tener claro a quién le he hecho mal durante este año, porque el Yom Kippur viene al principio del año judío. Entonces, al año anterior, ¿quién hice mal? ¿A quién no traté bien? ¿A quién estuvo enfermo y me olvidé y no fui a visitar? O sea, no solo daño, sino podría haber sido mejor. Tengo que hacer esta introspección y aquellos a cuales hice daño, debo ir y pedir perdón. Al punto que dice la ley judía, ¿qué pasa si la persona que yo le hice daño falleció? Ya no está más en este mundo. Dice la ley judía, no hay problema. Una lástima, pero que vayas al cementerio, te pares adelante de la tumba con 2 testigos y le pedís disculpas igual. Él escucha o él no escucha, no es el punto, pero tú tienes que salir, tiene que salir de tu boca. De alguna manera tiene que salir de tu boca el perdón. Dice la ley judía, como hablamos antes, y lo que es de hombre al hombre debe ser resuelto en este plan, no con Dios. Yom Kippur, Dios perdona lo que uno hizo a Dios, no lo que uno hizo al prójimo. Ok, ahora la pregunta es, porque en estas nuevas tendencias quizás, muy New Age podría decir, se habla como que la instancia del perdón y el olvido es inmediata. Entonces hay gente que pasa por algún acontecimiento y entonces inmediatamente te dice, es que ya yo olvidé. Ya yo arranqué la página, yo prefiero no hablar de eso. Cosa que en algún momento peca de ingenua porque esos registros dentro del inconsciente van a quedar como marcas, como acontecimientos. A pesar que en mi inconsciencia no aparezcan aparentemente, hay un registro de un acontecimiento. Y a mí a veces me entra como un pánico, y eso lo tengo que reconocer, quizás una postura personal, cuando llegamos a ese olvido inmediato, porque yo digo, la vida que es profundamente sabia tuvo que haber tenido una razón de ser y un para qué, incluso de los acontecimientos más traumáticos. Si yo condeno al olvido, también podría estar condenando a una repetición inmediata que me vuelvan a hacer lo mismo. Así es. Y le pregunto, Rabino, ¿ese olvido y el perdón tiene que ser inmediato? De manera alguna. Él es el ideal, pero lo que se debe hacer es, como dijimos antes, justicia antes de todo. Me hiciste un daño, tienes que entender que me hiciste un daño. Si es posible reparar, tienes que reparar el daño. Y si no es posible reparar, entonces es mi responsabilidad perdonarte, esforzarme a perdonarte. Pero primero viene la reparación de daños. Si no hay reparación de daños, psicológicamente es imposible que suceda el perdón. El cerebro no me va a permitir que haga, porque el cerebro quiere que yo me sienta bien. Está descompensado. Exactamente, claro. Y es un riesgo para mí. El cerebro lo entiende como un riesgo. Esta persona es un riesgo para mí. Entonces
la manera que me voy a relacionar con ella no va a ser la misma hasta que enseñe a mi cerebro a pensar distinto en relación al otro. Y para eso es necesario la reparación de daños y que sea muy claro para mí que la persona sí está arrepentida. Ahora, ¿cómo se genera esto? La palabra, hay algo interesante en la lengua hebrea. Cada palabra tenía un significado que dice desde el origen de la palabra. ¿Qué quiere decir la palabra en sí? Entonces, por ejemplo, la palabra error en hebreo se dice uno que se equivoca. Uno to'e. To'e quiere decir literalmente se inclina. Es decir, no hay una palabra para decir error. No existe la palabra error. Existe la palabra inclinación. No existe error, solo inclinación. ¿Qué es esto, inclinación? Uno nace, viene a este mundo hasta los 100, 120 años, ojalá. Amén. Y el objetivo es crecer, evolucionar. Como ser humano, como ciudadano, en fin, acercarse a la espiritualidad, lo que sea. Es la evolución. Entonces hay un camino. Tú naces y hay un camino. Al rato que tú comentes un error, ¿qué es un error? Es una inclinación de este camino. Por eso error se llama inclinación. Ahora, si yo entiendo que el segundo me hizo daño, si él se portó mal, me habló mal, me robó, me insultó, me faltó con respeto, lo que sea, yo entiendo que él está saliendo de su camino. Okay. ¿Qué tengo que sentir? Lástima. No le tengo que sentir odio, rencor, le tengo que sentir lástima. Es decir, pobre hombre, si yo comprendo de mi lugar, de mi posición, que este se está equivocando, es decir, yo soy más evolucionado que él, por lo menos en esto. Entonces tengo que sentir lástima. Eso es lo que me enseña el Talmud, es decir, no quieras borrar el sentimiento. No es así que se manejan las emociones. Hay que saber controlarlas. No se apaga. No hay un botón donde aprietas y cambias tu actitud. Pero intenta cambiar de odio a lástima. Esto sí es posible. Así es, porque es que la lástima y las tristezas nos convocan a algo mucho más fértil. Porque nos ponen un aspecto más sensible. Cuando entramos en rabia, entramos en un aspecto mucho más del orgullo, que nos trancan. Eso nos queda una ofensa que tampoco hace el trámite del duelo que requiere la psique para poder transformar un perdón en alternativa. Vamos a hablar en la próxima parte, Rabino. Bueno, un tema de la historia judía reciente, de la historia contemporánea, que tiene que ver con el Holocausto, y ver cómo se han manejado esos perdones después de esa tragedia de ese siglo. Los que tenemos familia que han sido sobrevivientes de Auschwitz, de los campos, y que todavía yo tengo la dicha, tengo a mi tía en Venezuela que por esa casualidad se llama la tía Alegre, le decimos, sobreviviente a Auschwitz. Indudablemente ella habla del perdón, pero podríamos hablar de un perdón colectivo. ¿Cómo podemos manejar frente a esos traumas históricos, sobre todo para hacer la marca y la referencia de que no se vuelvan a repetir? Hoy hablando con el rabino Max Godet, el rabino principal de la comunidad judía del Ecuador, aquí en Frente a la Vida, sobre el perdón. Regresamos Frente a la Vida, todo un tema del perdón. Seguro la atención de todo el colectivo que nos escucha entra en reflexión, porque es una palabra que a veces cuesta digerir. Hay ofensas muy grandes en el alma, hay tragedias como la que mencioné en la parte anterior. Nosotros tenemos recientemente, o sea, esto es el siglo pasado, pero hay historia viva todavía de personas que han sobrevivido. ¿Cómo asumir esta tragedia humana del Holocausto? ¿Cómo llegar como proceso, como cultura, como pueblo a un perdón? ¿Se puede en un perdón colectivo? ¿Tiene que ser un trabajo de perdón individual frente a lo sucedido? Este es un tema bien complejo. El pueblo judío, antes que todo, está acostumbrado en toda su historia, en toda su jornada, está acostumbrados a recibir golpes muy fuertes, injustos. No solo el Holocausto, antes de esto hubieran los pogroms en Europa, la Inquisición, en fin. Toda la historia del pueblo judío está relacionada con golpes fuertes. Si estuviéramos todo el tiempo con estos acontecimientos en nuestra cabeza, impediéndonos de seguir adelante, no podríamos sobrevivir. Claro. Ya hubiéramos desaparecido. O sea, la actitud judía frente a estos golpes es: nos levantamos y seguimos adelante. Ahora, ¿qué pasa con el perdón? ¿Es posible? ¿Es real? ¿No es real? ¿Existe un perdón colectivo? ¿Cómo le dice a un familiar que entró a un campo de concentración con 7, 8 miembros de su familia y solamente sobrevivió uno? O sea, entrar dentro del perdón es un acto de un impacto emocional importante frente a esa tragedia. ¿Qué se le dice? Claro. Primero, antes de esto, es imposible, no es coherente hablar de perdón sin reparar los daños. Entonces, una cosa es, los perdono,
Pero antes de esto, tengo que hablar de reparación de daños, como ya hablamos antes. Ahora, un perdón colectivo es algo que existe solamente en el ámbito político, ¿ya? El presidente, el primer ministro de Israel puede escribir una carta de perdón, exactamente, el rabino jefe de Israel, pero esto es un perdón político. Hablando en el ámbito espiritual, esto no existe. El perdón es algo de corazón a corazón, y es algo del individuo, no es algo de comunitario. Es posible perdonar, solo hay una manera de que sea posible un perdón en estos casos, cuando hacemos lo que hablamos recién, de ver, de mirar al agresor, no con odio, sino con lástima. Es decir, para que el ser humano pueda llegar al nivel tan bajo que llegó, porque una persona puede llegar a esto, como llegaron los nazis, entre otros, uno tiene que estar en un nivel evolutivo tan bajo, ni los animales lo hacen. ¿Qué voy a sentir hacia esta persona? Lástima. Al sentir lástima, le perdoné. Al rato que siento lástima a los nazis de este tiempo, cómo el ser humano puede hacer algo tan cruel, y siento lástima, esta es la señal del perdón. Y este es el perdón judío. Es decir, tantos pueblos que nos persiguieron desde el principio, los persas, los egipcios, no existen más. O sea, cuando uno actúa con un pueblo o personal o ámbito nacional, con odio, con orgullo, con instinto, esto no te lleva absolutamente nada. ¿Dónde están todas estas civilizaciones? Se perdieron. Acá estamos nosotros de pie y entendemos que pobres. ¿Qué les hizo llegar donde llegaron? Su rencor, su odio, su orgullo. Así es. Ahora, de los que conocemos sobrevivientes de esa tragedia, la pregunta que le hago, Rabino, algunos perdieron el camino de la creencia y la espiritualidad frente a eso. O sea, algunos dijeron, sí, ¿cómo puedo creer yo en Dios después de haber caminado y transitado en un campo de concentración? Hubo gente que, por contrario, creció más espiritualmente, pero yo conozco gente que dice, ¿cómo puedo yo hablar de Dios frente a esa tragedia? Y la pregunta que le hago, ¿Dios se distrae a veces? Cuando me hacen esta pregunta con frecuencia, ¿dónde estaba Dios en el Holocausto? Yo como buen judío le contesto con una otra pregunta. Le digo, ¿dónde estaba el hombre en el Holocausto? ¿Ya? Dios dio libre arbitrio a todos. Yo tengo un cuchillo, yo le puedo usar, cortar comida y preparar comida a mis hijos, o yo lo puedo usar de una manera negativa. Y Dios no tiene nada que ver con esto. Porque el proceso evolutivo solo es posible si hay libre arbitrio. Entonces Dios lo dio a personas, a un grupo de personas, a una nación, y mire lo que hicieron. La pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? Uno si es para perder la fe, debería perder la fe en el hombre, no en Dios. Muchos perdieron la fe en Dios, y a muchos se le hizo más fuerte su fe, porque vieron milagros también en el Holocausto. Vieron el retorno del pueblo de Israel a su casa, a Israel, como un milagro. La victoria post el nazismo, para muchos fue un milagro. O sea, muchos se enfocaron en la luz al final, en amanecer y no en la oscuridad. Así es. El doctor Viktor Frankl, que es un gran psiquiatra médico judío, creador de lo que se llama la logoterapia, sobreviviente del campo de concentración, en su planteamiento dice que esa transformación es buscar el sentido al sufrimiento, y ese sufrimiento, bueno, tarde o temprano, lo que usted dice, buscar la luz, porque la vida continúa y la vida es hacia adelante. Me encantaría, para cerrar el programa, Rabino, un poco que la gente se pudiera llevar que este perdón en el fondo no es para el otro. Yo siempre digo que el perdón al final es un regalo para uno. De hecho, perdón en la palabra en griego, en latín, mejor dicho, es regalo máximo, pero un regalo máximo para uno. Se libera indudablemente la vida, se calma cuando uno ejerce el perdón. Esa quiero que sea la palabra que se lleven nuestros oyentes hoy. Claro que sí, claro que sí. No hay nada más duro que despertar, que vivir con culpa, con rencores, con resentimientos. Esto mucho más hago daño a mí que a mi opresor, que aquel que me hizo mal. Esto es obvio. Cuando hablamos del día de perdón, dice la ley judía, ¿cómo sé al final del día del perdón si yo estoy perdonado? O sea, ¿cómo sé que Dios ahora me mira con ojos mejores? Que mi alma está limpia. La respuesta es, depende de cómo tú te sientes. O sea, tú eres el factor determinante. Si uno sale de este día después de ayunar, de pedir perdón a Dios, al otro, y todavía queda con algo,
entonces no está perdonado. Así dice la ley judía. O sea, el que determina eres tú. Entonces de acá se aprende algo. Que el perdón, antes de todo, tú tienes que perdonar a ti mismo. Entonces, que sepamos perdonarnos, que sepamos entender que estamos evolucionando, que el error que cometimos hace meses, años, ya no volveríamos a cometer, que hace parte de nuestra evolución. Aprendimos con esto, evolucionamos con esto, que se dolió o se nos dolió, pero que sepamos perdonarnos nosotros mismos siempre. Así es, hermosas palabras. Gracias, Rabino, por estar aquí. Gracias por la Espero invitación. que lleven en su corazón esa palabra perdón, pero con un ejercicio práctico, un ejercicio viable, que requiere duelo, que requiere dolor, por supuesto, pero que detrás de eso hay una liberación. Indudablemente las rabias, los rencores, los resentimientos son muy pesados en el alma. Una persona que perdona siempre mira hacia adelante y entiende que la vida es una gran oportunidad. Hasta un próximo encuentro frente a la vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.